Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que honestamente ha generado un montón de ruido en las redes sociales y que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y lo que ha estado pasando últimamente, pero no solo eso, sino también sobre las revelaciones impactantes que el padre de Hande Erçel ha hecho. Sí, lo escucharon bien, el padre de Hande, y créanme, lo que ha dicho es algo que nos va a dar mucho de qué hablar. Como saben, en este canal nos encanta analizar a fondo las noticias del mundo del entretenimiento, especialmente todo lo relacionado con las series turcas, sus protagonistas, y por supuesto, los dramas y las relaciones que se forman dentro y fuera de la pantalla. Y ahora mismo, uno de los temas más candentes es, sin duda, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben, la pareja estrella de Love is in the Air que conquistó corazones en todo el mundo. Y como si fuera poco, todo el misterio y los rumores que han surgido alrededor de su separación, los rumores de otras relaciones y de quién sabe qué más, es un no parar. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y mi humilde opinión sobre todo este asunto. Vamos a desmenuzar las declaraciones del padre de Hande, a ver qué podemos sacar en claro, y a tratar de entender un poco mejor qué es lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. ¿Están listos? Porque yo sí. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo el chisme, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Así que suscríbanse ya y acompáñenme en esta aventura. Comencemos. Bien, para entender todo el contexto primero tenemos que recordar un poco la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable y pronto su romance traspasó la pantalla. Fueron la pareja favorita de muchos y sus fans soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como sabemos, la historia no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, y finalmente, la confirmación de su separación. La separación fue muy comentada y desde entonces, las especulaciones y los rumores han sido constantes. Se ha hablado de terceras personas, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. En fin, la verdad es que la información oficial ha sido escasa, y eso solo ha alimentado la curiosidad de los fans. Ahora, ¿dónde entra el padre de Hande en todo esto? Pues bien, recientemente el padre de Hande, Kaya Erçel, ha hecho algunas declaraciones que han causado revuelo. En una entrevista o a través de sus redes sociales, Kaya ha hablado sobre la relación de su hija con Kerem, sobre la ruptura, y sobre el futuro de Hande. Y lo que ha dicho en muchos casos ha sido bastante revelador. Obviamente no voy a revelar información confidencial ni a especular sobre cosas que desconozco, pero sí voy a analizar lo que sí se ha dicho públicamente y tratar de entender qué implica. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la postura del padre de Hande sobre Kerem. Según las declaraciones, parece que la relación entre ellos no era precisamente idílica. Algunos medios informan que Kaya no estaba del todo de acuerdo con la relación, y que sentía que su hija merecía algo mejor. Otros aseguran que la relación con la familia de Hande nunca fue muy fluida. Si esto es cierto, podría explicar algunas de las tensiones y los problemas que surgieron entre la pareja. Las familias, como sabemos, suelen tener un gran peso en las relaciones, especialmente en la cultura turca. La aprobación de la familia es algo muy importante y si no existe esa aprobación, es muy probable que se generen conflictos y que la relación se vea afectada. Además, Kaya Erçel habría comentado, de forma indirecta o directa, sobre los motivos de la separación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según los rumores, el padre de Hande ha dejado entrever que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables, a incompatibilidades de carácter, o incluso a presiones externas. No se han dado nombres concretos, pero sí se ha insinuado que existieron ciertos factores que dificultaron la relación. Por ejemplo, algunas fuentes aseguran que la fama de Kerem, su estilo de vida y su forma de ser no encajaban con la familia de Hande. Otros mencionan que la agenda apretada de ambos actores, y la distancia que imponían los rodajes, también jugaron un papel importante. Y claro, no podemos olvidar los rumores de terceras personas, que siempre son un factor importante en estas situaciones.
Otro aspecto que ha generado controversia es la actitud del padre de Ande hacia el futuro sentimental de su hija. Según las declaraciones, Kaya Ercel estaría muy preocupado por la felicidad de Ande, y estaría deseando que encontrara a alguien que la valore y la haga feliz. Esto, por supuesto, es algo normal en cualquier padre. Sin embargo, algunos han interpretado estas palabras como una crítica velada hacia Kerem, o como una señal de que no estaba muy contento con la relación. En este punto es importante señalar que la información que tenemos es limitada, y que debemos ser cautelosos a la hora de interpretar las declaraciones. No sabemos con exactitud qué ha dicho Kaya Ercel, y mucho menos conocemos los detalles íntimos de la relación entre Kerem y Ande. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones que se han hecho públicas, y tratar de entender qué implican. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, parece que la relación entre Kerem y la familia de Ande no era la mejor. Las declaraciones del padre de Ande sugieren que no estaba muy contento con la relación, y que sentía que su hija merecía algo mejor. También parece que la ruptura se debió a varios factores, entre ellos, las diferencias de carácter, las incompatibilidades de estilo de vida, y las presiones externas. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de Kerem y Ande? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán ambos el amor en otra persona? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí es seguro es que la historia entre Kerem y Ande seguirá dando mucho de qué hablar, y que seguiremos pendientes de cualquier novedad que surja. En cuanto a Kerem Bürsin, no cabe duda de que es uno de los actores más populares y talentosos de Turquía. Su carrera sigue en ascenso, y seguro que pronto lo veremos en nuevos proyectos. En cuanto a Hande Erçel, también es una actriz muy talentosa y querida por el público. Estoy segura de que le esperan grandes cosas en el futuro. Y ahora, ¿qué opino yo de todo esto? Pues creo que es una pena que una relación tan bonita haya terminado así. Creo que tanto Kerem como Hande son dos personas increíbles y que merecen ser felices. Espero que ambos encuentren la felicidad en el futuro, ya sea juntos o separados. Y por supuesto, estaré aquí para seguir informándolos sobre todo lo que suceda en sus vidas. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante analizarlo y entenderlo desde diferentes perspectivas. Gracias por acompañarme en este análisis. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el padre de Hande tiene razón? ¿Qué le deparan el futuro a Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.